7:24 le damos la bienvenida al doctor Kester Barquero, especialista en medicina interna del Ministerio de Salud. Esta mañana vamos a conversar sobre la cartilla Cuidado Nutricional y Prevención de la Anemia. Buenos días, doctor. ¿Por qué es tan importante esta cartilla? Buenos días. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación y poder transmitir el mensaje importante para nuestra población, para toda nuestra gente que necesita también educación en salud. Es importante esta cartilla porque es una cartilla que nos permite a nosotros transmitir de forma fácil, de forma sencilla, los elementos necesarios que la población general debe conocer para identificar a pacientes con anemia, a gente con anemia, a sus familiares que puedan estar cursando con esta condición, que es importante recibir atención inmediata y pronta. ¿Qué es la anemia, doctor? La anemia es una condición, como ya he mencionado, en la que principalmente hay una disminución de los glóbulos rojos, una disminución de los glóbulos rojos en la sangre. Los glóbulos rojos son los que transportan el oxígeno a los diferentes tejidos de nuestro cuerpo. Entonces, si hay una disminución del transporte de oxígeno, entonces siguen un sinnúmero de síntomas que puede originar la anemia. Nosotros tenemos valores específicos, utilizamos la hemoglobina, que es una proteína que está dentro del glóbulo rojo, que si hay disminución de esta por debajo de 13 en varones, consideramos de que es anemia, y en mujeres por debajo de 12. Entonces, básicamente es una condición donde hay una disminución de los glóbulos rojos, de la hemoglobina, que impide el transporte adecuado de oxígeno a los diferentes tejidos del cuerpo. ¿Cuáles serían los signos de alerta? Bueno, hay diferentes grados de anemia. Evidentemente, los síntomas de severidad es cuando ya hay mucha disminución de los glóbulos rojos. Sin embargo, nos debe hacer pensar siempre en anemia cuando tenemos la coloración pálida en la piel. Normalmente un blanquito, vamos a verlo un poquito más blanquito, ¿verdad? De lo normal. Tenemos también los morenitos que se van a ver un poco más pálidos. Tenemos que pensar también cuando hay falta de concentración en las actividades diarias, por ejemplo, los niños que tengan problemas de concentración en la escuela, en el trabajo, también en el adulto, dolores de cabeza, palpitaciones, mareos y sobre todo fatiga. Aquel paciente con anemia, cuando ya tiene un grado avanzado de la anemia, entonces le ocasiona fatiga, le ocasiona cansancio y puede interrumpir las actividades diarias. Cuando son grados muy leves de anemia, a veces no son perceptibles. Podemos ver nada más ligera palidez, Ajá. ¿verdad? Y no es muy perceptible, sino hasta que ya empieza a interferir con las actividades diarias. Por eso es importante siempre, al pensarlo, hacer un examen o acudir a nuestra unidad de salud. Doctor, ¿qué alimentos podemos nosotros poner en nuestra mesa, en nuestro plato diariamente para superar esta condición médica? Bueno, siempre la invitación es una alimentación balanceada. De hecho, los alimentos ricos en hierro principalmente son las carnes, ¿verdad? Las carnes, el pollo, tenemos también los pescados. Son fuentes muy ricas de hierro, pero también lo encontramos en algunos vegetales, ¿verdad? Por ejemplo, la espinaca, el aguacate, podemos incorporarlos. Siempre es recomendable de que haya una alimentación balanceada. Nosotros tenemos en nuestro plato siempre frijolitos, entonces ahí tenemos una fuente de hierro, y tratar de incluir una proteína, ya sea carne o pescado, pues en algún momento pues siempre va a tener fuentes también ricas. Lo que también se recomienda es en el desayuno o en alguna parte de la comida es ingerirlo con cítricos. Ya, por ejemplo, los cítricos como la naranja, la mandarina, son fuentes ricas de vitamina C, y esto ayuda a la absorción del hierro cuando se comen en conjunto. Entonces son una de las medidas que utilizamos cuando el paciente tiene anemia y tenemos que mejorar la alimentación. Hay costumbres a veces de que salimos muy rápido de casa, tenemos que cumplir un horario laboral y no desayunamos. Y apenas un traguito de café, como decimos en buen Así nica. es. ¿Qué tanto perjudica eso nuestra salud y cómo mejorarlo? Sí, realmente eso es una mala práctica, ¿ya? Porque deberemos de tener siempre nuestros tiempos de comida bien establecidos y también ingerir alimentos que nos vayan a proporcionar una nutrición saludable. Es malo, ¿verdad? Es malo. Hay mecanismos en el cuerpo que sufre cuando no se le proporcionan los alimentos necesarios y las fuentes de energía necesarias. Entonces se van catabolizando, por así decirlo, se van degradando algunas proteínas, se va degradando
algunos lípidos por tratar de llevar el azúcar a la sangre, ¿verdad? Y después aprovecharlo. Entonces siempre es importante tener una alimentación balanceada, incluir siempre en cada tiempo de comida un carbohidrato, una proteína, o tal vez saberlo distribuir a lo largo del día para tener un mejor éxito. Evidentemente, aquellos pacientes que no consumen todas estas fuentes que son en hierro pueden llegar a tener anemia nutricional por hierro. Pero hay diferentes causas de anemia. La anemia puede ser causada por déficit de hierro, puede ser causada por déficit de ácido fólico, por vitamina B12. Hay anemias causadas por enfermedades crónicas también, como la enfermedad renal crónica, el lupus, el cáncer te puede dar anemia. Entonces siempre es importante mantener una buena nutrición, pero en caso de tener signos de alerta, siempre acudir a nuestra unidad de salud para identificar realmente si nuestro origen de anemia es por la parte nutricional o es otra causa. Los sangrados también, es muy común. De hecho, la primera causa en mujeres jóvenes es por la menstruación. Todas las mujeres en edad fértil llegan a tener un grado de anemia transitorio por las pérdidas hemáticas. Entonces ahí se pierde hemoglobina, se pierden glóbulos rojos y por ende se pierde hierro. Y entonces se le recomienda siempre pues, acudir a la unidad de salud para identificar la causa. Usted mencionaba, doctor, mantener los 3 tiempos de comida. ¿Se cumple eso que se dice popularmente, comer como rey en la mañana, como príncipe al mediodía y como mendigo en la noche? ¿Qué tan cierto eso? Bueno, creo que sí es necesario darle un buen aporte de energía al desayuno. Creo que es la parte más importante del día porque nos permite entrarle a todas las actividades con ganas y poder tener un mejor desarrollo de la mañana. Sin embargo, hay diferentes esquemas nutricionales, siempre es importante consultarlo con el especialista en el tema, donde hay que tener un aporte, una distribución adecuada, ya sea en el desayuno, en el almuerzo o en la cena. Obviamente la cena tiene que ser algo más ligero, porque llevarse con comidas muy copiosas, muy llenas de grasa o de alto contenido energético puede interrumpir el sueño también. Eso va en dependencia de cómo están las distribuciones de los horarios. Entonces, siempre las primeras comidas tienen que ser un poco más fuertes y bien nutritivas para poder tener un verdadero desarrollo adecuado en la mañana. El almuerzo definitivamente, pues que es la comida principal, que hay que incluir siempre una proteína y a la vez también incluir algunos carbohidratos y vegetales que es lo más adecuado pues para nuestra salud y para llevar también a la disminución de déficits nutricionales o de proteínas o de vitaminas en nuestro cuerpo. De acuerdo a las recomendaciones de esta cartilla, doctor, del cuidado nutricional, respecto al ayuno intermitente del que se habla mucho, sobre todo en los diabéticos, para evitar que aumente la glucosa, ¿cuáles son las especificaciones para los pacientes? Sí, lo que se promueve en la cartilla es principalmente que el paciente logre conocer qué es la anemia, cuáles son las probables causas de anemia y que siempre debemos de comer en nuestra mesa una proteína, incorporar las carnes, los vegetales, evitar el alcoholismo, evitar el tabaquismo, tratar de incorporar siempre los frijolitos, que es algo que siempre tenemos por ahí, la espinaca es buena. Es decir, hay alimentos que son ricos en hierro y que tenemos que favorecer siempre y tenerlos presentes en nuestra mesa. Lo que es el ayuno intermitente son modalidades nutricionales que actualmente se usan por algunos expertos para tratar de disminuir peso y disminuir la cantidad de grasa. Sin embargo, la cartilla no promueve lo que es el ayuno intermitente. Lo que promueve es que siempre en nuestra mesa haya contenido, alimentos que tengan contenido de hierro, que tengan contenido de ácido fólico y que ya sabemos ahora, que es el tip que les dejo. Si queremos aprovechar el hierro, siempre con un cítrico en la mañana. Puede ser un juguito de naranja al natural, ¿verdad? Y eso va a favorecer la absorción de los alimentos que estén ricos con hierro para combatir la anemia. Eso en los casos que sean por déficit de anemia. ¿Es correcto beber agua con unas gotitas de limón en la mañana? Bueno, ¿Favorece? realmente es una práctica que mucha gente la realiza y creo que pues no tendría una contraindicación, ¿ya? Pero en general los cítricos sí favorecen la absorción del hierro, ¿ya? Es algo muy importante saberlo y pues que en caso de que se necesiten también, por ejemplo, aportes de medicamentos en algún momento para el paciente, debe ser prescrito por el personal calificado, ¿verdad? En la unidad de salud. Entonces la invitación siempre es que ante síntomas de alarma
debemos de acudir a nuestra unidad de salud e identificar la causa del hierro. Le Si es por hierro o por otra cosa, la causa de anemia. Excelente, muchas gracias. Estábamos conversando con el doctor Kester Barquero, especialista en medicina interna del Ministerio de Salud, conversando sobre los aspectos que tienen que ver con la cartilla del cuidado nutricional y la prevención de la anemia. Y escuchaban ustedes también otros elementos adicionales que debemos de tomar en cuenta para tener una salud muy buena, doctor, y realizar nuestras labores y sueños. Así es, creo que las cartillas que se han lanzado, bueno, nuestro gobierno trata de incorporar elementos muy sencillos que debemos de practicar en casa. Y siempre la invitación está a llevar a hábitos de vida saludables, ¿verdad? Porque todo es un todo, ¿verdad? Al final, el fumar perjudica, el alcohol perjudica, los pacientes alcohólicos pues no se alimentan adecuadamente y caen en anemia. Entonces, hay que estar pendiente de todas las cosas en nuestro entorno que puedan afectarnos y pues llevarnos a una condición determinada y pues identificar esos signos, esos síntomas que puedo tener en casa y acudir a nuestra unidad de salud, ya para poder identificarlos y así poder definir la causa y tratarla. Muchas gracias al doctor Kester Barquero. Vamos a un cambio, ya regresamos. Gracias.